En el año 2011, el director Pedro Almodóvar traumatizó a más de uno al adaptar la novela My Gale de Thierry Junquet, donde en pantalla grande plasmó el horror de sufrir un cambio no solo de género, sino por completo de la personalidad de un individuo por la fuerza y siendo usado como un consuelo sexual de un lunático, también en contra de la voluntad de la víctima. Pero aunque a menudo hablamos de cine en este canal, yo no te hablaré de este extraordinario y traumático filme, sino de una historia real que se asemeja bastante a esta ficción. Te hablo de la relación de Nerón con su esposo Esporo, al que trasvistió en contra de su voluntad a mujer, y su historia real constituye una de las crónicas más desgarradoras del horror humano, obsesión ciega y tragedia histórica. Es el relato del quebrantamiento absoluto del alma y del destino de un joven esclavo por culpa de la locura de un gobernante que, creyéndose un dios viviente, decidió desafiar las leyes de la naturaleza y de la muerte. Y si quieres saber todo acerca de este trágico pero muy real caso, quédate. Más vale que resistas porque es un caso muy fuerte. Así que, una vez advertido, comencemos. Para entender la tragedia de Esporo, primero debemos comprender a la mujer que causó su ruina sin siquiera conocerlo. Popea Sabina, la segunda esposa de Nerón. Popea era descrita por los historiadores clásicos como una mujer de una belleza sobrenatural, ambiciosa y fascinante. Nerón desarrolló por ella una obsesión que rayaba en el delirio. Se decía que Popea se bañaba diariamente en leche de burra para mantener su piel de blanco fantasmal y que poseía un magnetismo que controlaba por completo a los impulsos del emperador. Nerón la amaba con una intensidad destructiva. Por ella llegó a divorciarse y a exiliar y posteriormente ordenar la ejecución de su primera esposa Octavia. E incluso se sospecha que Popea le pidió a Nerón el desvivimiento de su propia madre, Agripina, quien se oponía a su unión. Sin embargo, el amor de Nerón era un fuego que consumía todo lo que tocaba. En el año 65 después de Cristo, Popea falleció. La versión más extendida por los historiadores y es perturbadora. Durante una discusión acalorada porque ella le reclamó por el tiempo que pasaba en las carreras de cuadrigas, Nerón, en un ataque de ira ciega, aumentada bajo los efectos del alcohol, le propinó una patada en el vientre a Popea mientras ella estaba embarazada, desviviéndola a ella y a su futuro hijo. El remordimiento destruyó la poca cordura que quedaba del emperador. Nerón se negó a quemar su cuerpo, según la tradición romana. En su lugar la embalsamó con especias exóticas y la sepultó en un mausoleo de Augusto, decretando honores divinos para ella. Nerón caminaba por los pasillos de su palacio llamando a gritos a su esposa muerta, atrapado en el tormento de haber acabado con la vida de lo que él más amaba. Fue en medio de este luto demencial, alrededor del año 66 después de Cristo, cuando los ojos de Nerón se cruzaron con Esporo, un joven esclavo, clasificado como puer delicatus, un término usado para los jóvenes sirvientes elegidos por su extraordinaria belleza física. La reacción de Nerón no fue de simple lasciva, sino un shock místico. Esporo poseía un parecido físico casi idéntico y aterrador con la difunta Popea Sabina. Para la mente trastornada del emperador, aquello no era una coincidencia, sino una señal del destino o un reclamo del inframundo. Decidió que la muerte no le arrebataría a su emperatriz y que usaría al esclavo como un recipiente para traerla a la vida de vuelta. A partir de ese instante, la pesadilla de Esporo comenzó. Nerón ordenó que el joven fuera castrado quirúrgicamente, un proceso extremadamente doloroso y peligroso en la antigüedad, con el fin de que así
según su pensar, se convirtiera por completo en una mujer como la difunta emperatriz, pues aunque Nerón ya había tenido otros amantes masculinos e incluso al momento de obsesionarse con Esporo estaba casado también con un esclavo de nombre Pitágoras, relación en la cual el emperador asumió el rol femenino al casarse vestido de novia y actuando como jovencita virgen en su noche de bodas. En el caso desafortunado de Esporo, esta mutilación fue un capricho para que el chico se transformara al 100% en la difunta emperatriz. Además, Nerón, con el fin de detener su madurez biológica, le mandó evitar el crecimiento del vello facial, mantener su voz aguda y preservar esos rasgos delicados que tanto le recordaban a Popea. El emperador borró la identidad del muchacho, prohibió que se usara su nombre real y obligó a toda la corte romana a llamarlo Popea, a vestirlo con las joyas y atuendos de la fallecida y a cubrirlo con un velo nupcial de las emperatrices y a tratarlo con la sumisión debida de la realeza. Caso contrario con su trato con su otro esposo Pitágoras, al que te mencioné hace rato. El sufrimiento de Esporo como la emperatriz de juguete fue una tortura psicológica continua. Se celebró una boda formal y pública en Grecia con todas las ceremonias tradicionales de los matrimonios romanos, incluyendo una dote nupcial. Nerón paseaba a Esporo en una litera real por las calles de Roma y los mercados de Grecia, besándolo en público frente a una sociedad romana que observaba la escena entre el horror y el desprecio reprimido por el miedo al tirano. Esporo se convirtió en una muñeca viviente, un trofeo de la omnipotencia de Nerón y un recordatorio andante de un crimen sangriento. Vivía rodeado del lujo imperial más absoluto, pero fue despojado de su humanidad, de su sexo y de su nombre, sirviendo únicamente como el reflejo de una mujer muerta para calmar la culpa de quien la había desvivido en un arranque de ira. Incluso en los últimos momentos de Nerón, el destino de Esporo estuvo ligado a él. Cuando el Senado declaró a Nerón enemigo público y este tuvo que huir de Roma en el año 68 después de Cristo, Esporo fue uno de los 4 acompañantes que lo siguieron hasta la villa apartada. Fue Esporo quien presenció los llantos rituales del emperador y estuvo presente en el momento exacto en que Nerón se clavó una daga en el cuello para evitar la captura. Y aunque el hombre que había destruido su vida ya no vivía, la muerte de Nerón no significó la liberación de Esporo. Al contrario, desató la fase final de su calvario. Su perturbador parecido con Popea Sabina y el hecho de haber sido moldeado como la consorte del poder lo convirtieron en un fetiche y un símbolo místico de legitimidad imperial. Quien poseyera a Popea poseía el fantasma del imperio. En su primer traspaso, inmediatamente después del autodesvivimiento de Nerón, el prefecto de la guardia pretoriana, Ninfidio Sabino, reclamó a Esporo como suyo, obligándolo nuevamente a actuar como esposa y a seguir usando el nombre de Popea. Ninfidio intentó proclamarse emperador, pero fue desvivido por sus propios soldados. En su segundo traspaso, Esporo pasó entonces a manos de Otón, el siguiente emperador en el caótico año de los 4 emperadores. Un giro poético y macabro. Otón había sido el primer esposo real de Popea Sabina antes de que Nerón se la arrebatara. Otón tomó al castrado Esporo y lo volvió a vestir como su antigua esposa muerta, buscando recuperar el espectro de la mujer que amó en su juventud, al igual que Nerón, teniendo un extra que el joven fuera sumiso, contrario a Popea Sabina que no se dejaba controlar. Otón gobernó apenas 3 meses antes de autodesvivirse tras perder una batalla civil, pero la historia de Esporo seguiría empeorando, sufriendo un destino fatal. El siguiente en el trono fue Vitelio, un hombre célebre por su crueldad y extravagancia vulgar. Vitelio vio a Esporo no como una esposa, sino como un objeto de humillación pública para escandalizar a Roma. Vitelio ordenó que durante unos juegos de gladiadores públicos, Esporo fuera el protagonista de un espectáculo teatral y macabro que se asemejaba bastante a su dura vida para añadir más crueldad.
debió interpretar el papel de Proserpina o Perséfone, diosa del inframundo, en una recreación explícita e hiperrealista del mito de su rapto por el dios del inframundo Hades, donde iba a ser brutalmente agredido de forma sexual ante miles de espectadores en la arena. Para Esporo, aquello fue el límite absoluto de lo que su mente y su cuerpo podían soportar. Tras años de haber sido mutilado, rebautizado con el nombre de una muerta, usado como trofeo por 3 emperadores distintos y tratado como un objeto maldito y maleable, el joven decidió tomar el control de su propia existencia por primera y única vez. En el año 69 después de Cristo, apenas aproximadamente a sus 20 años de edad, Esporo se quitó la vida antes de ser llevado a la arena, prefiriendo el abrazo de la muerte real que seguir siendo el reflejo de un fantasma y que su humanidad pasara a ser un chiste en el teatro del horror de Roma. Su trágica existencia quedó grabada en la historia como el ejemplo supremo de cómo el poder absoluto y la locura pueden deshumanizar por completo a un ser humano. Una historia real y bastante trágica que nos muestra que más allá de fantasmas, leyendas urbanas o los actos humanos son aún peores y más terroríficos, como lo que sufrió el joven Esporo. Pero cuéntame qué te pareció este video, y si te gustó me ayudarías mucho dejando tu like y suscribiéndote para más contenido. Pero como ya sabes, yo soy Elida Lubel. Te deseo que pases un lindo día, tarde o noche. Nos vemos en el siguiente video. Bye.